Buenos días, queridos amigos de Facebook y de YouTube y de Instagram. Ahora vamos a tener un buen tema en esta mañana sobre el último ataque del dragón. ¿Sabes cuál será el último ataque del dragón? Bueno, lo invito a que escuchen esta palabra y, y vean esta palabra. Para comenzar, vamos a tener una palabra oración para que nos dé el entendimiento de entender este tema. Oremos. Padre nuestro que está en el cielo, Señor, gracias por este día que nos diste, Señor. Ahora que vamos a estudiar una porción de tu palabra, Señor, que sea de bendición para cada uno de los que van a ver este live, Señor. Señor, te pido a los que van a ver este live, Señor, sea de bendición y que acepten al Señor como su salvador personal, Señor. Te lo pido en nombre de Jesús. Amén y amén. El tema para hoy es el último ataque del dragón. El último ataque del dragón. Dice, la organización no gubernamental Open Door señala en su último informe anual sobre la persecución religiosa en el planeta que aproximadamente alrededor de 360 millones de cristianos viven en religiones del mundo donde sufren algún tipo de discriminación por, por supuesto por sus creencias, es decir, uno de cada 7 cristianos bautizados sufren persecución por su religión. Cuando vemos esta triste realidad, nos cuesta entender cómo un mundo donde se supone hay más civilización y derechos humanos, existen lugares en donde viven personas que padecer por causa de su fe. ¿Sí? Amigos, es que nos, nos vamos a, hay unas personas, vamos a sufrir discriminación de cosas así. La organización Gobernación Open Door señala que en los últimos informe anual sobre la persecución religiosa va a ser inminente. Dice el apóstol Juan, dice, fue desterrado a la isla de Patmos por las autoridades romanas durante el reinado del emperador Domiciano alrededor del año 95 después de Cristo. La razón principal de su destierro fue la fidelidad a Cristo y su palabra. ¿Sí? Hermanos, amigos, así como desterraron a Juan, así vamos a ser nosotros. Vamos a ser desterrados en este mundo. Yo lo invito en esta mañana que aceptemos al Señor Jesucristo para que no nos pase todo esto. Juan era uno de los discípulos más cercanos a Jesús y tuvo un papel importante en el establecimiento de la iglesia primitiva. Después de la crucifixión de Jesús, Juan continuó su ministerio y se convirtió en un líder permanente en la comunidad cristiana. Sin embargo, su influencia y su programación de la palabra de Dios era considerada como una amenaza para el imperio romano. ¿Sí? Era uno de los discípulos más cercanos de Jesús. Y él siguió predicando la palabra de Dios, predicando la palabra de Jesús, la palabra de Dios. Así nos va a pasar nosotros. Debemos que seguir predicando la palabra, así nos pasen cosas malas, seguir predicando la palabra. Amigos y amigos, los invito en esta mañana que sigamos el ejemplo de Jesús, sigamos el ejemplo de Juan, seguir lo que va a suceder.
¿Sí, amigo? El emperador Domiciano era conocido por perseguir a los cristianos y exigir lealtad absoluta hacia él, considerándose a sí mismo como una deidad. Como Juan se negaba a rendir culto al emperador como en un dios, fue arrestado y desterrado a Palmo, de una isla ubicada en el mar Egeo. ¿Sí? El emperador Domiciano era conocido como perseguidor de los cristianos y como el emperador quería un, ser ser una deidad para, quería ser más que Dios. Y eso es lo que Juan no quería ser, que él sea un rey. En una de las más potentes visiones que tuvo Juan se encuentra en Apocalipsis capítulo 12. En esta visión se retrata de cada dramática el conflicto milenario entre las fuerzas del mal dirigida por Satanás y las huestes del bien lideradas por nuestro Señor Jesucristo. ¿Sí? Una de las visiones de Juan era eso, que había un conflicto milenario entre las huestes del mal y las huestes del bien. ¿Sí? Amigos y amigos, los invito que seamos fieles a Cristo, que no seamos, no seamos, no nos vayamos a los extremos donde está Satanás, porque al otro extremo donde está Satanás vamos a ser destruidos. Apareció en el cielo una gran señal, una mujer vestida del sol, con una luz, una debajo de sus pies, y sobre su cabeza una corona de 12 estrellas, y estando encinta, clamaba con dolores de parto en la angustia del alumbramiento. También parecía otra señal en el cielo. He aquí un gran dragón escarlata que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y sus cabezas 7 diademas, y su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo y las arrojó sobre la tierra. Y el dragón se paró frente a la mujer que estaba para dar a luz a fin de orar a su hijo tan pronto como naciera. Y ella dijo a luz un hijo varón que regía con vara de hierro a todas las naciones, y fue arrebatado para Dios y para su trono. Apocalipsis 12, del 1 al 5. Eso significa, esa mujer significa que es la iglesia. Va a venir un gran dragón que va a seguir, va a detrás a la iglesia y a sus hijos. ¿Sí? Debemos estar siempre en contacto. Debemos que siempre estar con Dios para que no nos pase eso, para que Dios nos salve de ese gran dragón que viene. ¿Sí? Ese gran dragón que viene. La mujer que parecía aquí simboliza a la iglesia pura en Cristo. O a lo largo de la historia, la revelación que Dios tiene con su pueblo es comparada en la Biblia como una relación marital. ¿Bien? La mujer que aparece acá es la iglesia. Es la iglesia, amigos, amigas. Esa iglesia de Cristo a lo largo de la historia. ¿Sí? Tenemos que defender a la iglesia. Defender a la iglesia. Cristo nos da el ejemplo. Cristo nos da ese amor eterno. Ese amor eterno. Los invito a que sigamos el amor eterno. En Efesios 5, 26, 27 dice: maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, haciendo purificado en él lavamiento del agua por las palabras, a fin de que presentarse a sí mismo una
iglesia gloriosa que no tuviera mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuera santa y sin mancha. Mire, le hago esa invitación. Maridos, ame a vuestras esposas, vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia. Cristo ama a la iglesia. Así, Cristo, así como ama a Cristo a la iglesia, nos ama a nosotros. Así como debemos que, lo invito, a amar a vuestras esposas, vuestras mujeres, porque Cristo es amor. Cristo nos da ese ejemplo de perdición. Amigo, te lo pido que hagamos ese ejemplo de Padre Celestial. Lo invito a que sigamos a Cristo en gran manera. En Apocalipsis 2, 3 y 4 nos dice, también apareció otra señal en el cielo. He aquí un gran dragón escarlata que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en su cabeza 7 diademas, y su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo, y las arrojó sobre la tierra, y el dragón se paró frente a la mujer que estaba para dar a luz, a fin de que devorar a su hijo tan pronto como naciese. ¿Sí? Apareció así, así como apareció la mujer, apareció un dragón. Ese dragón es Satanás. ¿A quién vamos a seguir? ¿A Satanás o a Dios? ¿O a la mujer? Vemos que Satanás es el gran dragón de la historia. Invito en esta mañana que seamos el ejemplo de Cristo, que sigamos a Cristo en gran manera, que sigamos a Cristo en gran manera, amigos o amigas. ¿Quién es ese dragón? ¿Se han dado cuenta quién es ese dragón? ¿Se han dado cuenta quién es ese dragón? Así acá lo vamos a, a revisar. Acá vamos a hacer, a través quién es ese dragón. Dice, como lo comentamos anteriormente, este también es un símbolo que representa a Satanás. De hecho, el mismo capítulo así lo define. Y fue lanzado afuera el gran dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás. Lo que dice Apocalipsis 12, 9. ¿Sí? ¿Quién es el gran dragón? Satanás, el diablo, la serpiente antigua. Lo invito en esta mañana que seamos el ejemplo, que sigamos a Cristo, para que no nos pase cosas malas. Bien, lo invito a seguir a seguir a Cristo en gran manera. Amigos, amigas, amigos de TikTok, amigos de Facebook y de YouTube y de Twitch. Lo invito en esta mañana a que sigamos a Cristo que sigamos a Cristo y que tengamos a Cristo como su Salvador personal. ¿Eh? Los esfuerzos de Satanás fue por eliminar a Jesús desde que nació. Las naciones perseguidoras de Satanás en contra de las descendencias de la mujer, el pueblo de Dios y a lo largo de los siglos. ¿Sí? Desde el principio, Satanás ha sido que eliminar a Jesús. Desde el principio, desde que vino a esta tierra, fue a eliminar a Jesús. Pero Dios es tan bueno, tan grande, que los rescató, que los salvó de la garra de Satanás, que los salvó de ser eliminado. Por eso Jesús murió por ti y por mí. Lo invito a que sigamos a Jesús, a sigamos a Dios y que tener ese servicio en gran manera.
¿Sí? Amigos, los invito a que sigan a Jesús. Seguimos a Jesús, porque si Jesús es el Salvador que nos da la salvación a ti y a mí. A ti y a mí, amigos de TikTok, amigos de Facebook y de YouTube y de Twitch. Mi amigo, amigos de TikTok. Sí, así es, amigo. Los invito a que sigamos a Jesús en gran manera. Cristo es la salvación para este mundo. Cristo es la salvación para este mundo, amigo. Sí, amigo. Cristo es la salvación. Los invito a que sigamos el ejemplo de Juan. El ejemplo de Juan. Que seguir predicando el evangelio a todo el mundo. Bien, lo invito en esta mañana que seamos el ejemplo de Cristo, el ejemplo del gran, el ejemplo de Cristo. Lucifer ahora, conocido como Satanás, el enemigo adversario, ha cambiado incansablemente en contra de Dios y su iglesia. Es más, Jesús mismo describió perfil como padre de mentira y homicida. Eso es lo que dice Juan 8:44. Si es que al mismo Jesús lo cataloga su perfil como padre de mentira y homicida. Quiere ser parte de, ese, de ese padre de mentira o quiere ser padre de verdad. Quiere seguir al Padre de verdad, que es Cristo Jesús, que es Jesús. ¿A quién quiere seguir? ¿Al Padre de mentira o al Padre de verdad, que es Cristo Jesús? Amigo, amiga, te lo pido. ¿A quién quieres seguir? ¿A Cristo Jesús o al Padre de mentira? Representa la presencia agresiva del dragón o Satanás frente a la mujer o iglesia y su ángel de orar a su hijo tan pronto como naciese. Se manifiesta en dos dimensiones temporales de la historia de la iglesia de Cristo. Los esfuerzos de Satanás por eliminar a Jesús desde el que nació, las acciones persecutoras de Satanás en contra de la descendencia de la mujer, el pueblo de Dios a lo largo de los siglos. ¿Sí? Eso es lo que tenía, lo que quiere ser Cristo. Eso es lo que quiere ser Satanás. Eliminar a Jesús. Eliminar a los hijos de Dios. A los hijos. A tú y a mí. A ti y a mí quiere orar. A ti y a mí quiere orar a Jesús. Quiero devorar a ti. Los invito en esta mañana que seamos, que, que seamos, que aceptemos al Señor Jesucristo como su Salvador personal. Amigos, se lo pido en esta mañana, que sigamos a Jesús en gran manera. Sigamos a Jesús en gran manera. Y la mujer huyó al desierto donde tiene lugar preparado por Dios para que allí sustente por 1270 días. Apocalipsis 12:6. Y se le dieron a la mujer las dos alas de la gran águila para que volase delante de la serpiente al desierto y hacia donde es sustenta por sus tiempos y la mitad de un tiempo. Apocalipsis 12:14. ¿Sí? Así huyó la mujer al desierto hasta que durase tiempo y la mitad de un tiempo. Tiempo, un año. Tiempo, 2 años. Y la mitad del tiempo, medio año. Eso significa esas tres palabras. Tiempo, un año. Tiempo, 2 años. Y la mitad de los tiempos, medio año. Me invito que sigamos a Jesús en gran manera.
Los 1860 años señalados en Apocalipsis o su equivalencia como tiempo, tiempos y medio tiempo fue el periodo más intenso en donde Satanás y sus huestes del mal procuraron apagar la luz del mundo. Mateo 5:14 a la iglesia de Cristo. ¿Sí? En ese tiempo, en 1260 años, señalado como tiempos, tiempos y medio tiempo, fue el periodo más intenso y fue donde los huestes del mal procuraron apagar la luz del mundo. Las huestes del mal procuraron apagar la luz del mundo y todavía están procurando apagar la luz del mundo, amigos, amigas. Los invito en esta mañana que seamos el ejemplo de Cristo, que seamos el ejemplo de Juan, que sigamos a Jesús como su salvador personal. Amigos, en este periodo comenzó en el año 538 después de Cristo, cuando los astrólogos arrianos fueron expulsados de Roma, permitiendo que el obispo de Roma tomara el control completo de la iglesia cristiana acorde al decreto del emperador Justiniano en 533. Desde este tiempo comenzó a regir ese, ese, ese conflicto. Ese conflicto comenzó desde el año 538 al año 533, ¿sí? Y todavía está dirigiendo. Estos 1260 años culminaron en 1798, cuando el general francés Alexandre Berthier, por orden de Napoleón Bonaparte, entró a Roma y tomó cautivo el Papa Pío VI, llevándolo como prisionero a Francia. ¿Sí? Este año culminó en el año 1798, cuando el general Alexandre Berthier. Eso culminó. ¿Sí? Y aunque fue trasladado con todos los honores, se le privó el Papa de todo poder político que hasta entonces disfrutará, muriendo un año después, dejando vacante la sede pontificia. ¿Sí? Un año después murió el Papa Pío VI en cautiverio y dejando el vacante de la sede pontificia. ¿Sí? ¿A quién queremos seguir? ¿A Cristo? ¿A quién quiero decir? ¿A Cristo o a Satanás? ¿Queremos que seguir a Cristo? Los invito en esta mañana que seamos el ejemplo, que seamos el ejemplo de Juan. Que Juan fue el discípulo amado que siguió a Cristo en gran manera. Los invito en esta mañana a seguir a Cristo en todo momento. Que llegar a Cristo, porque Cristo es nuestro Salvador y personal. Los invito en esta mañana que seamos el privilegio de ser salvos por Cristo. ¿Qué pasó durante 1260 años? ¿Te han dado cuenta qué pasaría en ese día, en ese año? Mira lo que pasó durante los 1260 años. Mire, el apóstol Pablo, años atrás, había advertido que a una de las artimañas del maligno sería atacar a la iglesia desde adentro, contaminando su pureza, porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán en rebaños, y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen como perversas para arrastrar tras a sus discípulos. Hechos 2, 29 al 30. Eso es lo que sucedió. Entrarán a la iglesia lobos rapaces para destruir a la iglesia desde adentro. No lo dejemos de destruir la iglesia desde adentro. Lo invito en esta mañana que seamos el ejemplo de Cristo,
Veamos el ejemplo de Cristo, el ejemplo de Juan, que sigamos todos, amigos, amigas, sigamos el ejemplo, sigamos a Jesús, para que no eliminen a la iglesia, para que no eliminen a la iglesia. Esto se cumplió dramáticamente cuando, en tiempos del emperador Constantino, su aparece convencer el cristianismo dejó sentir la intromisión de Roma en los asuntos de la iglesia. ¿Sí? Esto comenzó el emperador, en los tiempos del emperador Constantino, que indujo a la iglesia romana. Eso sucedió. No vemos que volvemos a lo mismo, amigos. ¿A quién quiere seguir? ¿A Cristo o a Satanás? Constantino fue un emperador romano que se convirtió al cristianismo en el siglo V, en el siglo XIV. Después de la conversación, promovió la tolerancia religiosa y brindó apoyo a los cristianos, lo que llevó a un cambio significativo en la posición del cristianismo en el imperio. La convergencia del cristianismo con el poder imperial llevó a la incorporación de elementos paganos en las prácticas rituales cristianos, por ejemplo, la adopción de las festividades paganas transformadas en las festividades cristianas. Eso es lo que sucedió en este mundo. Eso es lo que sucedió cuando Constantino se enfrentó al cristianismo. Se convirtió al cristianismo. Sucedió que llegaron prácticas rituales, como ejemplo la adopción, las festividades paganas y transformación de festividades cristianas. ¿Sí? Ahí es donde comenzó estas festividades que ahora hasta el Dios, que ahora tiene. Eso sucedió cuando llegó Constantino. Constantino promulgó el edicto de Milán en el año 313 después de Cristo, que otorga a la libertad religiosa a los cristianos y les permitió practicar su fe sin temor a la persecución. Esto llevó a un rápido aumento en el número de conversos y en algunos casos la adhesión superficial del cristianismo por motivos políticos y sociales se empezó a contaminar la verdadera enseñanza de Jesucristo. El plan de Satanás estaría dando resultados. ¿Sí? Eso fue el plan de Satanás. ¿Sí? Esas cestas. Ese plan fue el plan de Satanás en gran manera. Amigos, amigas, se lo pido. ¿A quién quiero seguir? ¿A Cristo o a Satanás? Cristo es nuestro mayor esfuerzo, es el mayor anhelo en gran manera. Amigos, lo pido que es Cristo Jesús, es la mayor esfuerzo de gran manera. Cristo es el mayor salvador que no ha tenido en este mundo. ¿Bien? En el año 321, Constantino promulgó una legislación que designa un día de descanso para todas las personas en el imperio. Es el día de reposo al domingo. Fue llamado el Día del Señor por los cristianos, mientras que los paganos lo pagaban el Día del Sol. Los cristianos hasta entonces que seguían guardando el sábado como el día de reposo dejado por Dios desde la creación de la creación. Se vieron ante la imposición imperial guardar un día diferente cuyo origen está enclavado en la oración del sol. ¿Sí? Este general Constantino promulgó un día de oración a Dios. Fue él
que promulgó el día de oración a Dios, amigos, porque él promulgó el día de oración al domingo, pero la Biblia no dice que, que es el día del Señor, el domingo. La Biblia dice que el día de oración es el sábado, el séptimo día, lo promulgó. Amigos, lo invito en esta mañana, que que sigamos el ejemplo de Cristo, que es el día sábado, no el día del domingo. El conflicto de los siglos, página 48 dice, esta avenencia entre el paganismo y el cristianismo dio por resultado el desarrollo del hombre del pecado, predicho en la profecía como oponiéndose a Dios y ensalzándose a sí mismo como sobre Dios. Ese gigantesco sistema de falsa religión es otra obra maestra del poder de Satanás, un monumento de sus esfuerzos para sentarse y en el trono reinado sobre la tierra según la voluntad. ¿Sí? Es una avenencia entre el paganismo cristiano. ¿Sí? Constantino es una avenencia del paganismo cristiano. Ahí es donde comenzó el paganismo. ¿Sí? Lo invito en esta mañana. ¿A quién quiero seguir? ¿A Cristo o a Dios? ¿Qué les diría hoy? Lo invito que digan en los comentarios. Yo quiero seguir a Cristo. Yo quiero seguir a Dios. No quiero seguir a estas leyes de, de del humano, del ser humano. Quiero seguir la ley de Dios. Quiero seguir que es la ley de Dios, que es la verdadera. Que es, quiero seguir el mandato de Dios. Yo quiero, háganos comentarios. Yo quiero seguir a Dios en gran manera. Amigos, amigas, se lo piden. Hoy es el día de salvación para ti y para mí. Hoy es el día de salvación. Hoy es el día, amigos, amigas. Hoy es el día en que Cristo es el Salvador para ti y para mí. Posteriormente, este nuevo cristianismo surgió de la mezcla del paganismo, empezó a tener un poder soberano y político en toda Roma y con el tiempo en toda Europa, combatiendo a aquellos que deseaban seguir siendo fieles a los mandamientos de Dios. ¿Sí? Este procedimiento, este fue un nuevo cristianismo, surgió de la mezcla del paganismo y, y el poder político de la iglesia, subió a la iglesia con el poder político. ¿Sí? Las cosas religiosas con el poder político. Ahí fue unido la iglesia con la política. El pastor y obispo de Roma adoptó nombres que iban en contraposición del Evangelio de Jesucristo y que en ninguna parte de la Biblia se designó para ningún humano, mucho menos a según algún apóstol. Se lo empezó a llamar como Santo Padre, su santidad, vicario de Cristo. Eso es lo que el obispo de Roma empezó a llamar Santo Padre, así como llaman política en el Vaticano Santo Padre. Santo Padre, su santidad, vicario de Cristo, sucesor de Pedro. Es lo que está sucediendo en el Vaticano. Vaticano nombraron así a, al Papa, Santo Padre, su santidad, vicario de Cristo. Y el único vicario de Cristo es Dios. El único vicario de Cristo, nuestro Salvador personal, es nuestro Dios, es nuestro Jesucristo. Es el único vicario,
Jesucristo. Eso nos da la salvación en gran manera. El pueblo de Dios que se había mantenido fiel a la Biblia sufrió persecución por 1260 años, tal y como la profecía lo había señalado siglos antes. ¿Sí? Así como la profecía señaló eso, así va a suceder cuando venga el Señor Jesucristo. Cuando venga el Señor Jesucristo, así va a suceder para salvarnos a ti y a mí. Para salvarnos a ti y a mí. ¿Sí? El Tribunal de la Inquisición, también conocido como la Santa Inquisición, fue una institución creada por la Iglesia Católica en la Edad Media con el objetivo de combatir la herejía y perseguir a aquellos considerados herejes siendo disidentes religiosos. ¿Sí? Así va a suceder cuando venga el Señor Cristo. ¿Sí? La Santa Inquisición. Eso no está escrito en la Biblia, amigo. Eso no está escrito en la Biblia. La Santa Inquisición, matar a una persona por matarla. ¿Sí? Eso no está escrito en la Biblia. Lo invito a leer la Biblia para saber la verdad en gran manera. Para saber la verdad, Cristo nos da ese ejemplo de salvación. Siglos tras siglos, la sangre de los santos había sido derramada mientras los valdenses sucumbían en las montañas del Piamonte a causa de las palabras de Dios, del testimonio de Jesús. Sus hermanos, los albigenses de Francia, testificaban de la misma manera que por la verdad. En los días de la Reforma, los discípulos habían sucumbido en medio de los horribles tormentos, reyes, nobles, mujeres de elevada alcurnia, dedicadas doncellas, la flor innata de la nación. Se habían creado viviendo las agonías de los mártires de Jesús. Los valientes hugonotes en su lucha por los derechos más sagrados y el poder y el corazón humano habían derramado su sangre en muchos y rudos combates. Los protestantes eran considerados como fuera de la ley y sus cabezas eran puestas a precio y la cazada como la fiera. Conflicto de los siglos 274. Eso es lo que tenía la Iglesia Católica. La iglesia que formó Constantino. Matar a a los herejes, matar a los cristianos que se volvieron en contra de la iglesia. ¿Bien? Eso sucedió. Amigos, ¿a quién quiere seguir? ¿A Cristo? ¿O están en gran conflicto? ¿O están en conflicto cósmico? ¿A quién quiere seguir? ¿A Cristo? ¿O seguir en la guerra que nos da Constantino? En el conflicto cósmico. En Hebreos 11, 37, 38 dice, la iglesia se vio forzada a escapar a un lugar abandonado identificado en la profecía como el desierto, en el que se comprende áreas solitarias como montañas, cuevas o bosques. En estas ubicaciones aisladas a la comunidad de creyentes halló cobijo y pudo eludir a total destrucción como se escribe en Hebreos. ¿Bien? Aquí la iglesia fue forzada a escapar a los desiertos, al desierto. La iglesia verdadera fue forzada a escapar al desierto, donde estaban todos desolados. ¿Sí? Amigo, ¿a quién quieres seguir? ¿A Cristo o a Satanás? Hago la invitación esta mañana. ¿A quién queremos seguir?
¿A quién quiero seguir, amigo? ¿A Cristo o a Satanás? Amigos de Facebook, de YouTube, de Twitch o de TikTok. ¿A quién queremos seguir? Así como en el pasado Dios tiene un pueblo verdadero, hoy que no hay comprometido la verdad del Evangelio como oferta humana y acuerdo político como lo hicieron los cristianos de Romano en el pasado. Las visiones de Apocalipsis 12 señala que a pesar de que Dios protegió e hizo sustituir a su pueblo en medio de las Bavaria de los 1260 años, descubría que llenó al mundo Satanás, la serpiente antigua, no ha declinado su batalla contra la verdad de Dios en la actualidad. ¿Sí? Así como Cristo salvó a algunos que estuvieron fieles a Cristo, así vamos a ser fieles, así nosotros vamos a ser salvos. Es la, es la ola de salvación, amigos, amigos de TikTok, amigos de Facebook, amigos de YouTube, amigos de Twitch. Cristo es la única salvación para ti y para mí. Entonces el dragón se llenó de ira. Bien, entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer, contra la iglesia. Se llenó de ira contra la mujer, contra la iglesia, y se fue a hacer guerra contra el resto de descendientes de ella. Los que guardan los mandamientos de Dios tienen el testimonio de Jesucristo. ¿Sí? Entonces el diablo se airó contra la mujer, contra la iglesia, para destruirla. ¿Quieres estar en la salvación de Cristo o en la perdición de Satanás? La iglesia pura de Jesucristo tiene sus descendientes hasta la actualidad. Sus características son señales claramente como los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Cristo, Jesucristo. Bien, la iglesia es pura en Jesucristo. La invito esta mañana. ¿A quién quieres seguir? ¿A Cristo o a Satanás? En Apocalipsis 19:10 dice, de acuerdo a la Biblia, el testimonio de Jesucristo es el espíritu de la profecía. ¿Sí? El acuerdo de la Biblia y el testimonio es el espíritu de profecía. Eso es lo que nos cataloga a nosotros. La ley de Dios y el espíritu de profecía. ¿A quién quieres seguir? ¿A Satanás o a Cristo? ¿A Satanás o a Cristo? ¿A quién quieres seguir? Hoy es el día de salvación para ti. La Biblia señala que el pueblo de Dios siempre contó con la presencia del don profético entre sus hijos en tiempo del impío rey Acab, cuando parecía que el pueblo de Dios había sido dejado en abandono. Dios levantó a Elías, el profeta. Cuando el mundo iba a ser visitado por Jesús, el Hijo de Dios, el Señor envió a Juan el Bautista para preparar el camino para la redención. Siempre la presencia profética ha estado presente en el peregrinaje del verdadero pueblo de Dios. Bien, bien. Primero, el mundo ha sido visitado por Jesús, el Hijo de Dios, pero el Señor envió a Juan primero para preparar el camino. Envió primero a Juan el Bautista para preparar el camino. Y cuando tuvo preparado el camino, vino el Señor Jesucristo para salvarnos a ti y a mí. ¿Sí? Vino el Señor Jesucristo para salvarnos a ti y a mí. Amigo o amiga, lo invito en esta mañana que seamos el ejemplo puro de Jesucristo. El pasaje del Apocalipsis 7 había de un remanente de la mujer, un remanente atacado
ferozmente por el dragón, que surgía después de 1798 al final de los 1260 años y sería reconocido por la fidelidad a los mandamientos de Dios y manifestación del espíritu de profecía, es decir, la autorrevelación de Jesús. ¿Sí? El pasaje remanente a la mujer, un remanente atacado ferozmente por el dragón. La mujer fue atacada por el dragón, por Satanás. La iglesia fue atacado por el dragón. La iglesia fue atacada por el dragón. Amigo, amiga, ¿a quién quiere seguir? ¿A Cristo o a Satanás? El verdadero pueblo de Dios da su lealtad y conciencia a la palabra de Dios y no los mandamientos, y no a los mandamientos humanos. La verdadera iglesia de Cristo no acomoda a la escritura y la adapta a sus intereses, sino a lo contrario, ajusta su vida a los mandamientos y voluntad de Dios. ¿Sí? La verdadera pueblo de Dios da su lealtad a la conciencia, a la palabra de Dios y a la verdadera iglesia de Cristo. Esa es la verdadera iglesia. Y a lo y no va cabida a los mandamientos humanos, no va cabida a los mandamientos que puso Constantino, el emperador Constantino, no va cabida los mandamientos que puso Constantino, no va cabida. Eso es lo que fue abolido cuando vino el Señor Jesucristo acá en la tierra. Fue a quitarle esos mandamientos y poner los mandamientos de Cristo, los mandamientos de Dios, que es verdadero. ¿Sí? Que los mandamientos humanos no son legales, no son para apoyarlos. Lo único que tenemos que apoyar a los mandamientos de Cristo Jesús, a los mandamientos que mandó Dios, que los escribió con el dedo con el dedo de Dios. ¿Sí? Es por ello que aparece el remanente de Dios, como los que siguen al Cordero a donde quiera, que han sido rescatados de entre los hombres como primicia para Dios y para el Cordero. ¿Sí? Es por eso que aparece el remanente en el cielo. Cuando venga el Señor Jesucristo, vamos a aparecer en el cielo. Nos va a rescatar a ti y a mí. Nos va a rescatar a ti y a mí, amigo, amiga. ¿A quién quieres seguir? ¿A Cristo o a Satanás? Hoy es el día de salvación para ti. Hoy es el día de salvación, amigo. Hoy es el día de salvación que nos da la pureza de un rescate eterno. Hoy es el día, amigo. Aunque Dios ama a todos y no quiere la muerte del impío. Ezequiel 13:11. Dios ama a todos, pero no quiere la muerte de uno. No quiere la muerte de ninguno. Pero si usted no acepta al Señor, no acepta al Señor en el corazón, Dios lo va a destruir. El Señor está llamando a todos aquellos que oigan su voz y desean ponerse bajo la bandera de la única verdad para este tiempo, Jesús y su palabra. Dios está llamando a ti y a mí. Dios está llamando a ti y a mí para que se desean ponerse bajo la bandera. ¿Quieres desear ponerse bajo la bandera de Cristo Jesús? ¿Quieres desear estar bajo la bandera de Cristo Jesús? El tiempo está acabando, amigo, amiga. El tiempo se está acabando. El tiempo se está acabando, amigo. Amigos, te lo pido. Es el tiempo ahora. ¿A quién quieres seguir? ¿Quieres estar bajo la bandera de Cristo? No da lo mismo tomar cualquier remedio para una enfermedad o dolencia.
Lo mismo ocurre con la fe. No da lo mismo entrar en cualquier iglesia o denominación solo porque se autoprograman como cristianos. ¿Sí? No es lo mismo tomar cualquier medicamento o cualquier iglesia. El único medicamento puro es de Cristo Jesús. El único medicamento puro es Cristo Jesús, amigo, amiga. Invito en esta mañana que seamos el ejemplo de Cristo, que seamos el ejemplo de Cristo, que seamos a Cristo, nos está llamando a ti y a mí. Cristo está llamando a ti y a mí para salvarlos. Cristo está llamando. Jesús dijo, no todo lo que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de Dios, de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Entonces les declaré, jamás os conozco, apartados de mí, los que practicáis la iniquidad. Mateo 7, 21, 23. ¿Sí? No solo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. No solo el que me dice darán Señor, Señor, no entrarán en el reino de los cielos. No el que hace la voluntad, entrarán. Si usted hace la voluntad de Dios, si hace la voluntad del corazón, que sale del corazón, ese lo va a salvar. Cristo va a salvar a ti y a mí. Si usted hace la voluntad de Dios de todo corazón, Cristo lo va a salvar. Los milagros y sanidades practicados en alguna iglesia no son por sí mismos una señal para definir a una iglesia como la verdadera, que cumple con las características del remanente de la mujer de Apocalipsis 12. ¿Sí? Los milagros y santidades practicados en alguna iglesia no son lo mismo una señal. Eso no es una señal. Los milagros que hace una iglesia y señales practicados en algunas iglesias. Los milagros verdaderos es el que viene de Cristo Jesús. El milagro que viene de Cristo, el milagro que viene es el de Cristo Jesús, no el de una iglesia que hace sanidades practicados en alguna iglesia. ¿Sí? Ese milagro no existe. El único milagro que nos puede salvar es Cristo Jesús. Jesús declara que el verdadero pueblo de Dios enseñará y buscará obedecer la voluntad del Padre. ¿Y cuál es esa voluntad? Dejemos que Jesús mismo nos responda. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Amigos, Jesús declara que el verdadero pueblo de Dios es el que ame los mandamientos de Cristo. El que ame los mandamientos de Cristo. Es el verdadero amor. Si me amáis, guardad mis mandamientos. ¿Sí? Eso es lo que dice Juan 14:15. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Si me amáis, guardad mis mandamientos, amigos. Si amáis al Dios, guarda sus mandamientos. ¿No? Si amáis, guarda sus mandamientos, amigos. Cristo es nuestro perdonador. Pero si amamos los mandamientos, ¿sí? Obedecemos los mandamientos de Dios. ¿Y cuáles son los mandamientos de Dios? Los que dicen los que dicen en esos 20 del 1 al 13. Esos son los mandamientos de Dios. Jesús dijo, y el que creyere y fuese bautizado será salvo. Marcos 16:10. ¿Sí?
16. Y el que creyere y fuese bautizado será salvo, tú y tu casa. Si usted cree y es bautizado, ese será salvo. Lo invito en esta mañana. Hoy es el día de salvación, para no estar en el conflicto cósmico, entre Satanás y Jesús. Si usted cree en Dios, guarda su mandamiento y, y bautízase. Y se fuese bautizado. Lo invito en esta mañana. Hoy es el día de salvación para ti y para mí. Sé parte del verdadero pueblo de Dios, al que Jesús vendrá buscar muy pronto. Sé parte del pueblo de Dios, amigo. ¿Quieres ser parte del pueblo de Dios? Amigo, ¿quieres ¿sí? ¿Quieres ser parte del pueblo de Dios? Habla en los comentarios, amigo. ¿Quieres ser parte del pueblo de Dios? ¿Quieres ser parte del pueblo de Dios? ¿De qué decides? ¿Quieres ser parte del pueblo de Dios o de parte del pueblo de Satanás? Si quieres ser parte del pueblo de Dios, hoy es el día de salvación para ti. Hoy es el día de salvación para ti, amigo. Hoy es Cristo lo quiere decir, ven. Hoy es el día de salvación para ti y para mí. Hoy es el día de salvación, amigo. Hoy es el día de salvación. Hoy es el día de salvación, en gran manera, amigo. Hoy es el día. Cristo está diciendo, ven. Ven que Cristo te quiere salvar a ti y a mí. Ven, hoy es el día de salvación. Si quieres ser salvo, busca una iglesia y dígale al pastor, no me quiero bautizar porque escuché un tema, escuché una predicación que me dio la verdadera ilustración de lo que significa ser salvo, que significa ser hijo de Dios, hijo de Dios verdadero. Si quieres ser salvo, acepta al Señor Jesucristo, su Salvador personal. Acepta al Señor Jesucristo como su Salvador personal, amigo, amiga. Cristo es la verdadera salvación. Cristo está diciendo, ven. Cristo está diciendo, ven. Cristo está haciendo, si quieres aceptar al Señor Jesucristo, aceptan los mandamientos de Dios. Acepta los mandamientos de Dios, que Cristo es la verdadera paz, la verdadera sanidad que hay en este mundo. Acéptalo, amigo. Es la salvación. Si quieres creerle a Dios, acepta los mandamientos de Dios en esta mañana. Y para que usted acepte al Señor Jesucristo, me invito a tomar una oración para que me ponga las manos a la hora a ti y para que acepte al Salvador. Oremos. Padre nuestro que está en el cielo, Señor, gracias por este día que nos diste, Señor. Gracias por este tema que nos dio, que sea de bendición para cada uno, los que vieron este live y los que van a ver este live indiferido, Señor. Señor, te pido por las personas que van a ver este live, Señor, para que no los deje solos, que les deje el libre albedrío para que Él se salven y que tengan esa salvación de tuya, Señor. Señor, te pido por las personas que vienen a este live. Señor, sea de bendición para cada uno de ellos, Señor. ¿Sí? Te pido por los enfermos de tu iglesia, de este mundo, Señor, para que tú les pongas las manos sanadoras en ellos, Señor. Se lo pido en nombre de Jesús. Amén y amén. Lo invitamos para mañana otro tema muy especial para que significa salvación. Amén.